Entonces, si no probó el derecho venezolano, yo no puedo resolver. Porque el Código Civil en el artículo 13 me dice que el derecho extranjero es un hecho. No es una ausencia de ley que yo tendría que, por el principio, digamos, o de oficiosidad, yo puedo reemplazar, enderezar el iura nubit curiem, ¿no? Esto no es un supuesto, esto es un supuesto de hecho. Es como que me quieren traer un testigo. No. Yo no puedo hacer lugar a esta demanda, rechazo la demanda. El tercer vocal adhirió a esta tesis. Eiras Pérez le impusieron las costas, no pudo cobrar su enfermedad. Quiere decir que con este código no puede haber nunca más una Eiras Pérez contra Techín. Y ahí les doy Eiras Pérez, pero la cantidad de fallos que no está probado el derecho extranjero o no está debidamente probado y que significó el rechazo de la demanda. En el inciso B, que es lo que yo no había visto, es de los sistemas plurilegislativos. Estos sistemas plurilegislativos pueden ser territorial o personal. Los territoriales son los ejemplos de Barcelona, con Madrid, y los personales son los referidos a la religión. En países de religión islámicas, etc., hay derechos distintos. En la India hay derechos distintos de acuerdo a la religión y la casta a la cual pertenezcan. Muy bien. Entonces, en esos casos yo voy a consultar al derecho del país qué sistema va a ser el que lo va a regular. Y si no me dice nada, otra vez se incita a que lo determine el juez en función del vínculo más estrecho. Pasé al C, ¿no? Sí. Y el C, este código no trata las calificaciones analógicas. Eso era que si yo necesitaba definir términos de una norma, que es una unión convivencial, que es un matrimonio, o la definición la obtenía por parte de un derecho nacional, el foro, lex civili fori, o por un derecho de la ley aplicable, lex causae. Todo eso este código no se metió porque es algo que está en constante evolución y se prefirió dejar que sea una obra de elaboración de la doctrina y que lo determine el juez. Todos, pienso yo, que los que han venido acá le han dicho que este código confía mucho en los jueces. Entonces se les da amplísimas facultades a los jueces. Y en derecho internacional privado hay una gran cantidad de normas que así lo hace. Y una es esta. Ahora bien, puede ser que haya que adaptar alguna solución. Por ejemplo, en los países donde el sistema sucesorio es muy fuerte, pero el sistema familiar es muy débil, las soluciones que se dan son de una manera, y en otros países donde el sistema familiar es muy fuerte, el sistema sucesorio es más débil. ¿A qué me refiero? En Inglaterra, en Austria, no hay legítimas. Inclusive hay un régimen de separación permanente de bienes, pero la cónyuge es heredera y hereda en un 50%. En la República Argentina, como hay un régimen familiar muy fuerte de comunidad, el sistema sucesorio es más débil para la cónyuge, porque es socia. Entonces puede ser que se haya fijado el domicilio conyugal cuando se casan en Inglaterra, donde es un régimen de separación, pero después fallece en la República Argentina, donde es un régimen de comunidad, y si aplicamos el derecho del lugar de celebración para distribuir los bienes del sucesorio, que serían el régimen de separación, que únicamente eran, vamos a suponer, de la mujer, para no quedar machista como del marido, pero de la mujer, la mujer no tendría derecho sucesorio por la ley argentina, pero sí por la ley inglesa. Quiere decir que tenemos que ver cuando no son compatibles los sistemas y adaptarlo de acuerdo a los fines de cada uno, pero no dar una solución opuesta cuando pueden realizarse adaptaciones. Nuestro país ha sido muy severo con el tema del régimen de comunidad, pero no tanto. Ustedes han visto que en materia sucesoria se sigue protegiendo la legítima, se disminuyó un poco.
Y dan razones que dice que la Argentina empezó a flexibilizar el aspecto del divorcio, inclusive antes que Brasil. En Brasil eran muy severos, no querían saber nada con el divorcio y terminó la gente en uniones convivenciales, al punto tal que en Brasil hoy tienen más uniones convivenciales que matrimonio, al punto tal que en Brasil hoy la conviviente es heredera. Si va con hijos, heredan un cuarto, si va con padres, hereda la mitad, y si va con otros tipos de legitimados, como se llama, hereda el 75%. Y a otros excluye totalmente. La conviviente. Es decir, tan severos en no permitir divorciar que la gente lo mismo hacía a su familia. Entonces, hoy Brasil se ha ido mucho más porque inscriben hasta uniones convivenciales dobles, lo dejan más reservado. Vieron esta, que yo di un ejemplo otros días en clase, espero que esta vez no. Y claro, los chicos hablar de hablé de Los, una película, vieron esto de los que se cayeron en el avión, y algunos me preguntaron ¿qué es Los? Nadie vio Los, un poco parecido a Avenida Brasil, que había una persona que por amor tenía dos mujeres, otro que era una mujer con dos varones, e inscriben en Santa Catarina, el estado de Santa Catarina, inscriben uniones convivenciales de ese tipo. Nosotros ahí no hemos llegado, pero vean ustedes cómo por procesos de rigidez en soluciones normativas, la gente termina después adoptando tipos de convivencia que después necesariamente llevan a una nueva regulación. Estos matrimonios funk que hay ahora, los matrimonios plurales, que se están poniendo tan de moda en Europa, estos que parecía que eran algunas etnias de África, no, están en Europa. Así que no sabemos para dónde. Y en la unión convivencial, que yo no lo voy a dar acá, yo trabajé con la doctora María Susana Najurieta, la doctora Mariel Sausal, que son dos camaristas, una de la Cámara Comercial Sala A y otra de la Cámara Civil y Comercial Federal Sala 2. Y la tercera era la doctora Dreinser de Cor, que es una jurista académica. Ella, ¿cómo será que vino a trabajar este tiempo acá? Pero ella estaba dando clase en Alemania. Así que, y hoy no se puede estar dando clase en Alemania o en México, vive por todos lados. Así que cuando tratamos la unión convivencial, había una gran diferencia de criterios en cada uno de cómo lo apreciaban. Se adoptó la teoría del reenvío, que es si cuando una conexión me indica aplicable un derecho nacional extranjero, si previamente aplicar ese derecho nacional extranjero, consulto a las normas de derecho internacional privado del Estado, a los efectos que vea si me permite aplicar su derecho privado. Esto es la teoría del reenvío. Acá se adoptó porque como se sigue la teoría del uso jurídico, que hay que tratar de imitar la probable sentencia que con el mayor grado asequible de probabilidad me dictaría el juez del derecho aplicable, ese juez del derecho aplicable forzosamente tiene que aplicar sus normas de derecho internacional privado. No creo que ese juez las ignore. Entonces se sigue la teoría del reenvío. Que esto también acá ustedes ven la presencia del maestro Gollmich. Y es el reenvío de primer grado cuando no me acepta ese punto de conexión y me envía nuevamente al derecho argentino, yo aplico derecho argentino. Es lo que se conoce como teoría del reenvío de primer grado o teoría del reenvío del retorno. Y de segundo grado, que es si de ahí yo tengo que ir a aplicar otro derecho de otro Estado. Tendré que ir a buscar otro derecho de otro Estado. La Argentina está muy cerrada a su derecho nacional. No diría su derecho nacional, sino que la Argentina vive cerrada al mundo, en una serie de materias. En realidad, en la posmodernidad y en la globalización no podemos vivir así. No hay chance. Tenemos que cooperar y abrirnos.
La gran cantidad de casos que se presentan hoy en el derecho internacional privado argentino está referido a temas de restitución, alimentos, y está sobre ese ámbito, porque la Argentina en este sentido se mantiene una postura más de cierre. Pero si piensan ustedes que vivimos una globalización, en Alemania concretamente hay jueces de derecho internacional privado. Hay jueces de derecho internacional privado. Y así van a ver ustedes una gran cantidad de países integrados que se vive de manera más efectiva el derecho internacional privado. Hace muchos años a mí me dijo una alumna en Roca, dice, mi marido es abogado, y me dijo que en 18 años que es abogado, nunca tuvo un caso de derecho internacional privado. Yo imagínense cómo me sentía dándole una materia que no tiene ninguna significación. Y yo me pregunto, ¿y nunca viene un camión de la fruta a comprar fruta acá? ¿Nunca pasa un extranjero acá? ¿Nunca un petrolero es expatriado? Y así podemos seguir preguntando. Es imposible. En Neuquén, ¿cómo no lo podemos concebir? Con la cantidad de empresas extranjeras que están ubicadas acá. Lo que ocurre es que no tenemos una visión al derecho internacional privado. Hoy creo que es más sencillo, son 77 normas, sin la parte de reconocimiento de sentencia extranjera. 77, mire si se habrán simplificado. Hoy el derecho internacional privado, rendirlo es muy fácil. Muy bien. Bueno, esto por qué está el reenvío, que no lo vamos a dar. Muy bien, la segunda parte. En el supuesto que las partes ajusten en un contrato internacional un derecho aplicable, en ese caso no hay reenvío. Tampoco hay reenvío cuando la aplicación de un derecho nacional lo dispone un tratado internacional. En esos supuestos no hay reenvío. Se entiende que en ese caso, tanto los estados como las partes distribuyeron el derecho aplicable. Mientras que en el derecho internacional privado, un Estado se atribuyó la fijación de un derecho. Por eso, como se lo atribuyó, yo consulto al derecho extranjero si él también se atribuyó con una conexión similar a la mía. Pero cuando se distribuyó el derecho, no tengo que consultar. Ese derecho es exclusivo, digamos. No es posible aplicar el reenvío. Esto es lo que dice ahí. ¿Qué dice? Cláusula de excepción. Esto es algo que se incorporó para dar mayor flexibilidad al sistema. La idea es que se resuelva una situación privada internacional con un derecho que presente vinculación. En el aspecto procesal yo pido que sea con un juez que tenga proximidad a la situación, mientras que al derecho aplicable yo le pido que esté vinculada a la situación. Ahora bien, en ese ejemplo que yo di de Inglaterra, vamos a suponer dos personas celebran un matrimonio en Inglaterra. Mudan su domicilio a los 3 meses en la Argentina. Acá viven, bueno, hoy podrían tener régimen de separación. Así que vamos a suponer que estamos hablando antes del 1 de agosto de este año. Después les cambio el ejemplo. Pero que sirva para explicar esta cláusula de excepción. Vienen con un régimen de separación, pero acá viven, hacen sus bienes, constituyen su familia, si quieren se divorcian, pero acá están 40 años. ¿Dónde han tenido mayor vinculación para hacer su patrimonio, para generar los vínculos personales como pareja, como matrimonio? Indudablemente en la República Argentina, no los 3 meses que vivieron en Inglaterra. Entonces puede ser que ustedes adviertan que en distintas circunstancias deben excluir esa rigidez de esa conexión al derecho del primer domicilio conyugal y aplicar al otro que tiene más trascendencia, que es donde han pensado cómo vivir, donde han vivido la cultura. Entonces se le permite
que frente a distintos supuestos se deje de lado un derecho aplicable y se utilice uno que tenga más vinculación con la relación jurídica. Entonces, desde ese punto de vista, esta cláusula dice: cuando en razón del conjunto de las circunstancias de hecho del caso. Esta regla es una regla que se extrae de una convención de Roma y de Roma I. En Europa hay unas convenciones que regulan el derecho sustancial, que es la Convención de Roma, Roma I y Roma II. Roma y Roma I tratan de relaciones contractuales y Roma II tratan de relaciones contractuales, de consumo y extracontractuales. Y Roma II trata de relaciones de familia y relaciones de la persona, capacidad, etc. En este Código Civil se ha tomado como fuente, en una gran cantidad de normas, esas convenciones. Después, Europa tiene el Convenio de Bruselas. Estamos hablando de... Roma es del año 80. Roma I es del año 2007. Y Roma II es del año 2009. Quiere decir que son convenciones muy próximas. Acá se ha recibido crítica a las soluciones del Código Civil y Comercial porque dice que se ha seguido una directiva o un derecho europeo y que nosotros teníamos que habernos vinculado más con un derecho americano. Americano, porque del punto de vista del derecho internacional privado latinoamericano, casi todos se regulan por un código que se llama Código Bustamante del año 1928, donde se tuvo claro desde el primer día que se comenzó a trabajar que no se iba a responder a normas con un contenido, digamos, de semejante antigüedad. Se iban a buscar normas más modernas. Después, en el régimen de la jurisdicción, en Europa se tiene un convenio que se llama de Bruselas. Muchas de las soluciones que acá se han adoptado es Bruselas. Y en materia de jurisdicción indirecta, es decir, reconocer actos o actos judiciales o arbitrales, es Lugano. Y también se ha utilizado el convenio de Lugano. Quiere decir que tiene una fuerte influencia el derecho europeo como inspirador. Esto de la cláusula de escape lo tiene Roma. Por eso el profesor Alfredo Soto, que yo lo aprecio muchísimo, lo respeto y somos muy amigos, pero él dice que se ha sido muy audaz al incorporar esta facultad, que a pesar que tiene una conexión que indica, se aplica el derecho a la residencia habitual, el domicilio, se deja librado que si por las circunstancias del caso presenta una vinculación más estrecha, el cual lo decide. Se le da esta facultad. Muy bien. No puedo leer nada de lo que puse ahí. Vamos a otro supuesto, fraude a la ley. El fraude a la ley es, les doy un ejemplo. Carlo Ponti se divorció en italiano, se quería casar con Sofía Loren. No se podía casar con Sofía Loren porque un italiano divorciado no se podía casar con una italiana soltera. Y Sofía Loren era soltera. Entonces Carlo Ponti fue a Francia, donde había vivido mucho tiempo, tenía propiedades, adquirió la nacionalidad francesa y ya no era italiano, entonces se casó con la bella Sofía Loren. Ese es un caso de fraude a la ley. Entonces, lo que acá se establece es que cuando los participantes tratan de ubicarse en un derecho para eludir un derecho no disponible, no es aplicable la elección de esa conexión. Es el caso más cómodo para tratar de evadir la legítima, ubicarse y ir a un domicilio a testar a Austria, Estados Unidos, México, donde el testamento me desplazo a los herederos legitimados, como se llama ahora, no hay más herederos forzosos,
sino herederos legitimados. Entonces, eso permitiría precisamente eludir las normas no disponibles. Pero también puede ser normas no disponibles en materia de manipulación del embrión, es decir, una gran cantidad de materias que podrían las partes ubicarse en un derecho que les permita hacer lo que las normas no disponibles del derecho argentino o de la conexión que fije el derecho internacional privado argentino no les deje hacer. Bien. Las normas internacionalmente imperativas. Estas normas también se extraen del Convenio de Roma, también surgen de ahí. Estas normas, Bogiano, lo que tuvieron por Bogiano, las llamaba leyes de policía. Acá podríamos decir que una norma de ese tipo, discutíamos si era una norma de orden público. Hoy no, hay una categoría específica. El orden público se deja reservado, ya vamos a ver, a principios que inspiran nuestra legislación. Pero hay normas que directamente no consulto. En materia matrimonial, es una norma internacionalmente imperativa que yo no admita matrimonios celebrados en el extranjero con el impedimento de ligamen o el impedimento de consanguinidad. Eso es una norma internacionalmente imperativa. Otra norma internacionalmente imperativa puede ser que un extranjero no puede comprar bienes inmuebles en zonas de frontera de su país limítrofe. Por ejemplo, un chileno no puede adquirir un inmueble en Aluminé, pero sí podría adquirir un inmueble en Corrientes que tenga digamos que su límite sea su país fronterizo, su país fronterizo sea Brasil. Quiere decir que hay una serie de supuestos que la ley argentina reserva y no deja que rija el derecho extranjero. Entonces, aquí también se ha previsto que las normas internacionalmente imperativas no permiten. Pero no solo esas normas, sino que como se aplica la teoría del uso jurídico, también se impone que cuando el juez aplica el derecho extranjero, aplique las normas internacionalmente imperativas del Estado extranjero. Y en materia contractual, de aquellos terceros estados que presenten algún elemento económico. Por ejemplo, la adquisición de un contrato de muebles con Francia de una madera hecha con un bosque africano que está en extinción. El juez lo puede aplicar también. Vean ustedes qué novedosas las soluciones que hay. Esto es recoger un derecho global. No está incorporado estos convenios que yo me refiero europeos de manera formal, rigen para la comunidad económica, pero son convenios universales. Cuando ustedes estudiaron Derecho Internacional Público, han estudiado que había tratados universales y tratados singulares. Los tratados universales tenían una posibilidad que, aunque no sea un Estado parte, también se regule. Y esos convenios son universales. Si ustedes tienen un problema con España, se va a regular por el Tratado de la Comunidad Económica Europea, porque es un tratado supraestatal. Bien. Y por último, el orden público. Vean ustedes que acá se ha seguido las directivas del título preliminar. Así como acá no está la buena fe, ni está la imprevisión, ni está el abuso del derecho. Pero hay normas que permiten este ejercicio, por la cláusula de escape. Vean ustedes todas las facultades que se le da al juez a los efectos de tener para resolver un caso de la manera más vinculada. ¿Qué es el orden público? El orden público es una solución que se extrae del derecho extranjero que conculca los principios que hacen a la Constitución Nacional, los principios que subyacen a la Constitución Nacional. Pónganse a pensar si ustedes tendrían que aplicar un régimen de un país musulmán donde por no practicar el Islam uno de los hijos ha perdido su vocación hereditaria. En ese caso podríamos decir que esto atenta
contra los principios de orden público. Y así se deja librado a un criterio, un test de compatibilidad, si la solución que yo obtengo del derecho extranjero es apta para tolerarla en el derecho nacional. Hace unos años, o hace bastantes años, vino el profesor Francesco Galgano en unas jornadas que hacía Río Negro, los colegios de abogados de Río Negro, en una jornada de derecho privado. Y vino Francesco Galgano y estaba en Bariloche, y él habló del civil law y el common law. Y después específicamente se iba a referir al contrato en el civil law y en el common law, para marcar las grandes diferencias. Y en esas grandes diferencias, Galgano dijo que el orden público tendía a desaparecer y que en ese momento, en la materia patrimonial, el orden público no existía. Se permitía cualquier cosa. Y que las empresas buscaban, inclusive, fijaban modelos de comercialización, de estandarización y de tráfico comercial que eran elaboradas desde su sede central y que no se permitía ni siquiera que se cambiara el término. Y que ese término del contrato, de ese término de la cláusula, aunque no se entendiera en el país latinoamericano, africano, europeo, o donde quisieran mencionarlo, aunque no se entendiera, lo mismo se iba a dejar, porque ellos estaban convencidos que con el paso del tiempo eso iba a ingresar en el uso lingüístico y en el entendimiento, tal cual la dirección de la sede de la empresa lo quería. Entonces, que el orden público no existía. Que la cláusula de orden público era una cláusula de criterio restrictivo, de reserva, que era inaplicable y que daba un ejemplo inclusive de un matrimonio musulmán donde este señor, que tenía 3 señoras, había intentado registrar para acceso a la obra social y de previsión de ambas personas, de las 3 personas, y que no se lo habían permitido en sede administrativa y que inclusive le habían hecho una denuncia penal. Como llegó al Tribunal Supremo italiano y el Tribunal Supremo lo derogó y dijo que esa forma de convivencia familiar era admitida de acuerdo a la cultura y por lo tanto el Estado tenía que reconocer a las 3 convivientes matrimoniales, ustedes saben que es verbal el matrimonio, pero matrimoniales, a los efectos de darle cobertura previsional y sanitaria. Entonces, Galgano daba ese ejemplo y decía, colocar en una legislación cláusulas de orden público no tiene sentido, no se aplica. Pues no le hemos seguido el ejemplo a Galgano y se estableció una cláusula de orden público. ¿Por qué? Porque este código, en la idea de la Comisión, si bien ha dado una gran cantidad de libertad a las partes, protege la autonomía del sujeto, algo que no estábamos acostumbrados. Convengamos que la gente acá, muchas veces en América Latina, la gente no sabemos qué hacer. A mí había una época que yo leía Camus y decía, tiene razón Camus. Y leía Sartre, que era un enemigo, decía, tiene razón Sartre. Andaba enloquecido, cada cosa que leía uno tenía razón. Yo escuchaba a uno y este tiene razón. Es decir, y eso que me pasaba a mí, me sigue pasando un montón de veces, pero eso que me pasaba a mí, imagínense ustedes la cantidad de veces que le pasa a la gente. Entonces, cuando nosotros hablamos de que tiene que haber un límite, hay autonomía en la persona. Hay un mayor sentido de libertad. No tiene que haber rasgos en los cuales se impida a cada uno personalizarse, pero tiene que haber un test de compatibilidad con las soluciones que obtenemos del derecho extranjero. A eso me refiero.